Bueno, empezamos 7 de la mañana, 11 minutos con este momento que yo estaba esperando mucho. Tengo muchas intenciones de resolver yo mismo muchísimas dudas, de que ustedes, los televidentes, también las resuelvan y pueden participar en esta conversación a través de nuestra cuenta de Twitter, internet, @Canal Capital con el hashtag Despierta Bogotá. Si tienen algunas preguntas, las hacen ahí y las conversamos porque es que es bien interesante este momento. Quiero presentar primero a nuestros invitados, dos expertos constitucionalistas, porque buscamos constitucionalistas, abogados que además de hacer su carrera pues en el derecho general, se han especializado a través de su trabajo y de las investigaciones y las especializaciones en conocer la Constitución colombiana y cómo funcionan las constituciones o qué quiere decir una constitución en Colombia. Bernardo Carvajal es abogado, hace más de 18 años, es doctor en Derecho Público y magíster en Teoría Jurídica de la Persona de la Universidad de Panthéon-Sorbonne, esto es en París, y es profesor de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, y hay una cosa que se llama Filosofía del Derecho de la Universidad Externado de Colombia, y él también fue magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura, asesor y consultor de entidades públicas y privadas, y también tiene varias publicaciones científicas, jurídicas y de divulgación social del conocimiento. Doctor Carvajal, qué placer saludarlo, bienvenido. Muchas gracias, Mauricio, muy buenos días para todos y para pues, toda la audiencia. Bueno, y pues Armando Novoa, conocidísimo, es un abogado constitucionalista actualmente, él acompaña su profesión con la docencia universitaria, tiene la dirección del Centro de Estudios Constitucionales Plural. Él fue uno de los constituyentes, participó en la Asamblea Constituyente del 91 y fue presidente además de la Comisión Especial Legislativa, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, gran amigo de esta casa, hace tiempo no lo veía, doctor Novoa, qué placer volver a encontrar con usted. ¿Cómo está? Mauricio, gracias, buenos días a todos los amigos de la mesa y por supuesto a los televidentes. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ustedes saben que hay un debate muy fuerte en el país y ustedes, los televidentes, lo saben. Luego de conocerse el sentido de esa última sentencia de la Corte Constitucional sobre un par de normas en el Código de Policía que, según el alto tribunal, restringían desproporcionadamente las libertades generales de los ciudadanos. Esto es, que la Corte consideró que son inconstitucionales solamente esas normas del Código de Convivencia pues, de Policía que establecían la prohibición general, ¿sí me entiende?, para todo el mundo, de consumo de sustancias psicoactivas y licor en parques y en espacio público. En este espacio lo queremos dedicar a que dos constitucionalistas expertos nos expliquen los alcances de esta sentencia, por lo menos lo que se conoce hasta hoy, que es una rueda de prensa y un comunicado de prensa. Yo me imagino, evidentemente, todos los que participamos este fin de semana en discusiones en las redes sociales, en las casas, leímos este comunicado de prensa y todos escuchamos también la rueda de prensa y lo hemos hecho además con cabeza fría, porque no hay otra manera distinta en la que podríamos haber atacado o elogiado de forma tan contundente lo que dijo la Corte. Sin embargo, a pesar de que todos nuestros televidentes leyeron este comunicado de prensa, hay aquellos que, como yo, que todavía pues guardamos unas dudas y en este espacio nos puede ayudar mucho. Las preguntas son muy complejas y las respuestas necesitan de toda nuestra atención para que obtengamos claridades y criterios que nos permitan entender qué está pasando. ¿Qué quiere decir que la Corte considera que es desproporcionado prohibir para todo el mundo y en los parques públicos y en el espacio público consumir psicoactivos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la Corte cuando habla de libre desarrollo de la personalidad? ¿Es cierto que a la Corte no le importaban los derechos de los niños? ¿Esta será una puja entre derechos individuales y derechos colectivos? Empecemos por ver ustedes que han entendido qué fue lo que dijo en general ese comunicado número 18 de la Corte, doctor Novoa. Bueno, gracias, Mauricio. Debo empezar por señalar y recordarle a los televidentes que la Corte Constitucional es la máxima instancia encargada de la guarda y control sobre la integridad de nuestra Constitución. La Corte Constitucional está integrada por 9 magistrados, magistradas, todos elegidos por el Senado de la República,
de ternas que vienen de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Presidente de la República. De tal suerte que es una decisión colegiada, es una decisión como todas las que toma la Corte Constitucional, adoptada en colectivo luego de deliberaciones muy detalladas que adelantan, y por consiguiente esta decisión que conocimos el día jueves de la semana anterior tiene las mismas características, de tal suerte que se entiende que haya voces disidentes de controversia que se apartan del contenido de la decisión, pero ojo con esto, la decisión de la Corte, según el comunicado de prensa que usted advierte, no es una decisión apresurada ni adoptada a la carrera. Hay que estudiarla, hay que ver el contenido de la sentencia de la Corte y luego de eso sí se pueden hacer valoraciones más detalladas, pero sin las descalificaciones que hemos oído por parte de algunos sectores que a mi manera de ver afectan pues las bases mismas del Estado Social de Derecho, porque la Corte Constitucional es la guarda de la Constitución. A ver, pero entonces empecemos. ¿Qué quiere decir cuando la Corte dice que no se puede restringir de manera generalizada el consumo de sustancias psicoactivas en parques y en espacio público? Así es. ¿Qué quiere decir eso, doctor Carvajal? Bueno, Mauricio y todos los presentes y la audiencia. Yo creo que es muy importante aquí, primero, esclarecer el contexto dentro del cual aparece esta sentencia. Esto no es la primera vez en toda la historia de la Corte Constitucional. ¿El 94? Desde el año 94, con la famosa sentencia C-221 del 94. Que fue la de Carlos Gaviria, la que se conocía. Que fue polémica, muy polémica en su momento. Fue apretada esa decisión 5-4, ¿cierto? Y allí se reconoció que dentro de un derecho fundamental que está reconocido en la Constitución, que es el libre desarrollo de la personalidad, se incluye igualmente la posibilidad de que cada sujeto decida sobre su cuerpo, sobre su salud, sobre su estilo de vida, y eso, dentro de eso entraría la posibilidad del consumo de esa dosis personal. Antes de lo que usted, libre desarrollo de la personalidad quiere decir que el Estado en general no le puede decir a un ciudadano si usted debe consumir, no consumir, ser, no ser, que como diciendo, el Estado lo puede si usted viola el derecho de los demás, pero el Estado no le puede decir a usted cómo debe ser. Eso se llama libre desarrollo de la personalidad. Es el gobierno de la vida por parte del sujeto, por parte de nadie más puede establecer. Si yo me y quiero decidir. mortificar la vida, yo veré. El Estado dice, pues no me puedo meter en ese fuero personal. Exactamente. En el fondo, digamos ahí, el Estado renuncia a cualquier imposición de un plan de vida, de cómo debe ser un ideal de vida buena. Cada sujeto debe darle ese contenido a la vida. Pero por supuesto, Mauricio, y esto es algo muy importante porque lo he escuchado con personas que aprecio mucho y que no están de acuerdo aparentemente con la decisión, que consideran que entonces el libre desarrollo de la personalidad es un derecho absoluto, que no tiene límites, que no tiene restricciones. Y lo cierto es que, como todo derecho fundamental, por supuesto que tiene restricciones, y sobre eso pues la sentencia, o al menos lo que refleja el comunicado, es eso. Sí, para responder de forma ahora más precisa, pero es importante decirlo porque aquí la Corte solamente saca las consecuencias de lo que ya estaba reconocido anteriormente. Entonces, si se reconoce dentro del libre desarrollo de la personalidad el consumo de estupefacientes, así como el de alcohol, pues la pregunta ahora es si el Código de Policía, al establecer una prohibición general del consumo en cualquier lugar que haga parte del espacio público, si esa medida viola o no viola de forma desproporcionada el libre desarrollo de la personalidad. Pues aparentemente el caso no era tan difícil, en la medida en que una prohibición general per se implicaría la supresión de ese derecho, porque me reconocen por un lado el libre desarrollo de la personalidad, el consumo de dosis mínima, y por otro lado me dicen, no, pero no lo puede hacer en ninguna parte. Claro, estaría entonces bajo la idea de que se pensaba que solo estaba reservado para consumir en la intimidad, al interior de la casa, pero por fuera de la casa había que tener como una doble vida y no poderlo hacer. Ahora, algo muy importante, la Corte dice, aquí hay que ser muy precavidos. La Corte se limita a los cargos que presentaron quienes presentaron esta demanda.
Y o sea, en la este Corte caso, no puede decidir sobre cualquier cosa, sino sobre una persona me pregunta a mí a la Corte, siendo yo Corte, y la Corte respondo solamente lo que me... exactamente, ¿Es eso? esto no es una revisión general de Sí. todo el código de policía y se limita a lo que la Corte consideró que generaba un problema de constitucionalidad. Y concretamente aquí la Corte confrontó una relación de medio a fin, si una prohibición general realmente era idónea y era adecuada como respuesta del Estado para preservar el Por ejemplo, respeto, para preservar la tranquilidad Sí. y para proteger el espacio público. Entonces, por ejemplo, eso lo que yo, a ver si yo le trato de entender a usted. Pongamos un ejemplo bien loco, bien caricaturesco. Hay una alta accidentalidad en las vías del país. Hay mucha gente que se está muriendo por accidentes de tránsito. Entonces, digamos que una norma diga, para proteger la vida de todas las personas, de hoy en adelante, eso no existe, es una caricatura. Queda absolutamente prohibido que cualquier persona use el vehículo. Y de esa manera vamos a evitar que haya muertes. ¿Sí? Así es. En este punto la Corte diría, es desproporcional. No todas las personas que usan un vehículo causan muertes. ¿Sí? Es eso lo que... La finalidad, la es eso. finalidad de la restricción, como dice aquí nuestro colega, la finalidad de la restricción o incluso de la prohibición de una determinada actividad que desarrolla cualquier ciudadano debe buscar un propósito, debe tener un fin legítimo de proteger el medio ambiente, la convivencia ciudadana, el interés público, los derechos de los demás. Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá hay un problema gravísimo con las motos y las bicicletas. Todos los días, como usted dice, hay un índice de accidentalidad enorme por el uso inadecuado de las bicicletas y de las motos. Trayendo ese ejemplo a esta situación, tendríamos que decir, ¿sería válido que la autoridad de policía o el legislador prohibiera el uso de bicicletas o de motos en la vía pública? Y la respuesta tendría que fundamentarse con base en lo que dice la Constitución. La Constitución garantiza la libertad de locomoción, pero esa libertad de locomoción tiene que realizarse de tal suerte que no afecte los derechos de los demás y la convivencia ciudadana, de tal manera que eso admite determinadas reglas, pero no una prohibición de manera genérica, como en este caso quedó plasmada en las normas que examinó la Corte Constitucional a propósito del consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas en espacio público o incluso en lugares privados que pueden tener determinada incidencia sobre el público. Una pregunta mía es, haciendo de abogado del diablo. Claro, esa es la idea. Entonces la Corte me permite a cualquiera ir a tomar trago ahí a los parques, a ir a fumar marihuana, a consumir drogas. ¿Eso es lo que hace la Corte? Ya, muy buena pregunta, porque eso es lo que la mayoría está pensando realmente. Entonces, mire, una cosa es que la Corte haya suprimido del derecho vigente una prohibición general y otra cosa es que la Corte esté autorizando una permisión general y absolutamente desregulada y sin límites. Y la Corte, como les digo, ella se limita a lo que le presentan, pero la Corte en ningún momento, y uno lee el comunicado con juicio, y en el comunicado advierte varias veces que esto tiene que armonizarse con la política de lucha contra las drogas, que esto tiene que armonizarse con las competencias que tienen los alcaldes, los consejos municipales, el Congreso de la República para regular. Y adicionalmente la Corte dice, mire, es que la prohibición general no es la medida necesaria porque al interior del mismo Código de Policía ya existen varias restricciones específicas sobre circunstancias concretas de modo, tiempo, lugar. Por ejemplo, usted no puede consumir drogas cerca de colegios o en los colegios. Esa norma quedó Por vigente ejemplo, y está en el usted Código no de puede Policía. consumir droga en estadios o en sitios de congregación pública. Las Por hay. ejemplo, si yo me voy drogadicto, que no lo soy afortunadamente, pero bueno, pero lo que sea, digamos, o me voy con el cigarrillo, que tampoco fumo, y hago y le tiro el humo en su cara,
Manolito, o me voy a fumar al lado de los niños, entrará la policía seguramente como amable componedor para entender y evitar ahí, porque ahí sí se está violando la convivencia. Lo que está diciendo no es pueden hacer lo que quieran, es lo que yo entendí la Corte. Lo que la Corte está diciendo es, existen otras normas del Código de Policía que por lo menos en este caso podrían ser incluso más efectivas que la prohibición general. Así es. ¿Es eso lo que yo entendí? Claro, y es que además hay que leer el Código de Policía en su contexto. Hay otras normas del Código de Policía que prohíben ese tipo de conductas que usted menciona. Incluso la misma Constitución dice que su derecho individual a consumir, digamos, sustancias psicoactivas en un parque o en el espacio público no pueden afectar los derechos de los demás. Y hay unas normas específicas que protegen a los niños y a las niñas y que protegen la convivencia ciudadana. Pero ahora, eso reconozco que tiene una dificultad para materializar cómo se armoniza ese derecho individual de quien está tomando alcohol en un parque con las familias que salen al parque en una actitud recreativa de naturaleza diferente. La Corte lo dice y ustedes se dieron cuenta cuando leyeron el comunicado que eso lo reconoce como una gran tensión. Pero mire, hay un televidente que nos escribe. La pregunta sobre los niños es del Código 40. Es que el Código 44, será que la norma 44 dice que es, el artículo, dice que es responsabilidad conjunta de familia, sociedad y Estado crear ambientes que protejan a los niños, las niñas y los adolescentes, y que los derechos de ellos están por encima de otros, que son prevalentes. Ante eso, por ejemplo, ¿qué respuesta se le podría dar a nuestro televidente? Es que justamente el código desarrolla esa protección. Mire, el código entre el artículo 34 y el 39 tiene una cantidad de prohibiciones. De hecho, el consumo de estupefacientes sigue estando prohibido para menores de edad, niñas, niños, adolescentes. Y influir, ejercer cualquier tipo de influencia, comercializar, sugerir el consumo de estupefacientes sigue estando prohibido. Hay una prohibición sobre unos perímetros que los consejos municipales y distritales tienen que establecer alrededor de hospitales. Están los reglamentos que se pueden dar los hospitales, los colegios, las instituciones. Todo eso siguen siendo restricciones, pero que primero no han sido analizadas si son proporcionadas o desproporcionadas, pero que en principio la Corte dice, esas siguen vigentes y no puede generarse esa alarma que se está causando diciendo que los niños están desprotegidos en Colombia. Y el primero que lo sigue protegiendo es el Código de Policía, justamente. Mi pregunta es, el código, o mejor, esta determinación de la Corte le va a permitir a cualquier persona ir a fumar, podría reglamentarse a través de otra ley o los consejos municipales hacerlo. Por supuesto que sí. Es que esa pregunta es muy pertinente porque es que las autoridades de policía, y recordemos que la primera autoridad de policía es el alcalde municipal o distrital, puede, a través de las competencias institucionales correspondientes, establecer ciertas limitaciones o ciertas condiciones para que ese derecho se armonice con un bien público de interés colectivo, como puede ser la preservación de la convivencia o incluso los derechos de los niños que prevalecen sobre los derechos de los demás. Pero es que al mirar el texto de la norma, uno encuentra que puede esa norma dar lugar a interpretaciones que afectan el ejercicio de derechos individuales. La norma dice, por ejemplo, esto. La norma dice que está prohibido el uso, el consumo de alcohol o de sustancias psicotrópicas en lugares privados que pueden tener algún tipo de relación con un espacio público. Pues es que bares, el sitio de claro, domicilio de una casa, una fiesta, un bar, una recepción, bueno, alguien colocaba, creo que fue la misma magistrada del Consejo de la Corte Constitucional, si usted se toma una cola y pola con su familia en un parque, pues esa cola y pola tiene un grado de alcohol determinado. Entonces,
digamos, situaciones de esa Usted está naturaleza. en un picnic con su familia y No. se llevó una cervecita, si quiere. Sí, pues, o se tomó un vino. o se tomó un vinito. Y Entonces es- dice, y- es desproporcionado prohibir cualquier En consumo. forma genérica En forma e indeterminada. genérica e indeterminada. Así es. Es lo que está Claro, diciendo. ahora también hay algo que es como un aprendizaje que creo que hay que sacar, y es que el país, el Estado colombiano, la forma de abordar el problema del consumo de alcohol y del consumo de drogas no es con una prohibición general. Esa es la forma, digamos, arcaica y más intuitiva que hay, pero realmente es no negar el problema y regúlelo. Realmente actualice, porque estamos, creo yo, en pañales todavía de la línea entre drogas lícitas e ilícitas. Actualice las dosis personales, ¿no? Adelante los programas de salud pública. Si uno mira en el código, y esto en la rueda de prensa de las magistradas de la Corte Constitucional, ellas señalaban, es que aquí no nos plantearon el problema desde el punto de vista ni del ambiente sano ni de la salud pública. Y uno va y revisa el código de policía y, por ejemplo, en las conductas contrarias a la salud pública está la de fumar en espacios prohibidos o restringidos. ¿Por qué el código no lo orientó hacia la salud pública y se fue más por el lado de la protección del espacio público, mire, cuando es que- eso no era la relación Es que, que mire, había que ese era establecer? El código de policía decía, para proteger la integridad del espacio público. Entonces, para proteger la integridad del espacio público... No de la persona. Exactamente. Entonces, para proteger la integridad del espacio público, se debe prohibir todo el consumo de droga. Entonces, la Corte dijo, a ver, no necesariamente todo consumo de sustancias psicoactivas o licor Implica- deteriora afecta el uso del espacio público. Y mi pregunta iría O más la allá. convivencia ciudadana. O la tranquilidad y las relaciones Exactamente. respetuosas en las personas, no todo. Y entonces yo A preguntaría, ver. ¿es prohibido vender trago en el espacio público o vender Eso es otro tema. Psicotrópicas. psicotrópicas? Psicoactivas, pues. No, ahí tenemos el problema de que Porque está- dice que no pueden luchar contra Claro. las ollas. Así es. No. No, digamos, la lucha contra la comercialización Tráfico. e inclusive el porte, tanto en sumas, incluso que correspondan a las dosis mínimas, que ese es el tema del decreto 1844 de este gobierno. Ellos dicen, aquí la justificación para eso es que a veces el microtráfico se disfraza de aparentes consumidores y cuando van y revisan, dicen, no, es que esto es para mí. Entonces tratan es de decir, no, inclusive hasta ese detalle, hemos seguido con la lucha, digamos, el cambio de política no se da como consecuencia de esta sentencia, esa decisión que seguramente es muy criticable, porque al día de hoy, ¿hasta qué punto vamos a seguir insistiendo en que hay que seguir luchando a toda costa contra esto? Probablemente esto va a continuar un par de años más, pero eso no ha sido modificado de ninguna manera. Y el mismo comunicado lo dice, aquí hay que tratar de armonizar ese libre desarrollo de la personalidad, un consumo responsable de las drogas y del alcohol, porque es acudir a la autorresponsabilidad. Ahora, yo le pregunto porque he oído a mucha gente que dice, a mí no me gusta que mis niños jugando a los columpios, porque ahora todos los padres de familia sacan Están a los llegando niños, los niños, están sí. llevando a los niños a jugar a los columpios, pero digamos que eso le creemos a la gente porque es cierto. No me gustaría que mis niños vean a la gente consumir ni cigarrillo, ni droga, ni ¿cómo se llama? Ni sustancias psicoactivas. Hay otras personas, por ejemplo, que dicen, a mí no me gusta que mis niños vean parejas LGBT besándose en la calle. Hay otras personas que dicen, a mí no me gusta que mis niños vean cualquier acto de heterosexual o de darse besitos en las calles. ¿Existe el derecho a la intolerancia? Pues es que digamos, O sea, que a mí no me toda guste conducta algo. que para un sector de la Ajá. población es indeseable o censurable debe ser prohibido. Hay otros factores que también deben incorporarse en el análisis. Primero, los valores que rigen nuestra Constitución. ¿Qué significa, en primer lugar, la autonomía individual de las personas para definir cómo viven y de qué manera lo hacen? ¿Qué significa que los padres de familia tengan una responsabilidad formativa frente a sus hijos, frente a los valores del pluralismo y la tolerancia?
La solución que establece la Constitución, Mauricio, en estos casos, no es la del prohibicionismo per se de una de las conductas en conflicto, sino buscar la manera de que se permita la realización de los distintos derechos sin afectar el interés colectivo y las normas de convivencia. La Corte Constitucional no se adentró en el examen concreto de esas situaciones porque esa es una actividad propia del legislador y de las autoridades administrativas de policía en los territorios, pero sí sentó unos parámetros que tienen que seguirse. De tal suerte que la Corte Constitucional llama la atención en el sentido de que no toda conducta que para un sector de la población es indeseable debe necesariamente ser prohibida porque eso afecta el derecho fundamental. Yo le hago una pregunta ahí. Ahí es donde dice, porque dice, bueno, porque es lo que está diciendo la gente. Entonces ahí yo digo la libre desarrollo de la personalidad, pero hasta que no afecte al otro. Y entonces si dice... A propósito de la palabra que usted utiliza, indeseable. No, yo no deseo que eso me pase a mí o que me está afectando a mí. ¿Eso cómo se...? Y porque hay que mirarlo al contrario. Sí. Mires al contrario. La otra es, yo estoy ejerciendo... A ver, es que creo que en Colombia, pero eso lo saben los derechos no tienen por qué justificarse. La restricción a los derechos sí. Es decir, yo en Colombia tengo el derecho, por ejemplo, a... elegir la sexualidad que yo quiera. Sí. ¿Sí? No existe el derecho a que otra persona no le guste y me la pueda prohibir. Así es. Así es, Mauricio. Hay una cosa importante que tiene que ver con las preguntas iniciales, y es que aquí la Corte no está diciendo que los derechos, repito, no tengan límites, ¿sí? Eso es muy importante y el comunicado insiste en demasía sobre ese tema. Por ende, el legislador tiene que reconocer y los gobiernos tienen que reconocer que los derechos fundamentales no son un tema de mayorías políticas, ¿sí? Y por eso es que los fallos de la Corte Constitucional respetan y protegen los derechos independientemente de cuáles sean las mayorías políticas que nos gobiernan. Y el efecto que eso genera a veces en la opinión pública es que la Corte no deja gobernar, es que la Corte va en contravía del Congreso, de la mayoría de la población. ¿Cómo va a irse en contra de eso? Y es por eso, es la consecuencia. Los derechos fundamentales, así le llaman, son contramayoritarios, es decir, van y se protegen independientemente de los gobiernos y de las tendencias políticas. Y por ende, si la Corte Constitucional decide proteger un derecho, en muchas ocasiones va en contravía y ejerce un llamado poder contramayoritario. Y eso no es más que el debate democrático contemporáneo. Eso es lo que tenemos que comprender. Miren ustedes que yo creo que todos ustedes que leyeron en la página 5 de ese comunicado dice: para la Corte cabe resaltar dos conclusiones. Primera, el Estado tiene la obligación de alcanzar los fines imperiosos que la norma buscaba, es decir, los derechos de los niños, la protección del espacio público, la protección de la convivencia y las relaciones respetuosas en los ciudadanos. Pero no puede hacerlo con una medida legislativa que, como la propuesta, sea de una amplitud y generalidad tal que sea irrazonable, lo cual quiere decir, sí, pero no así. Es lo que está diciendo, está bien, pero mire esta otra parte. Pero díganle al alcalde y al consejo que lo... Mire esta otra parte, la Corte sabe que existen otras reglas reglamentarias del orden local e incluso de reglamentos internos propios, como los de los establecimientos privados abiertos al público, que no es objeto de análisis en esta ocasión y que establecen restricciones limitadas, Es decir, la Corte lo que está diciendo es, esta norma no, pero propongan para que... No sé, se está hablando hasta de un pico y placa para consumir en los... Yo pienso que ese se tema, está hablando hasta de eso. Es Yo el pues tema de creo las que es una circunstancias barbaridad, de pero modo, tiempo y lugar. Entonces, Ahí. en un parque se pueden Vamos delimitar zonas... Perdón, vamos a Claro. tener el debate con el decreto 1844 que dictó el gobierno nacional en el pasado mes de octubre, en donde penaliza el consumo mínimo, el consumo de sustancias psicotrópicas, a mi manera de ver, incluso cuando la dosis es mínima y es permitida por la ley. Pero ese tema
lo tendrá que resolver el Consejo ¿Por de qué lo Estado. resuelve el Consejo de Estado y no la Corte? Porque el Consejo de Estado es el órgano encargado de vigilar judicialmente los actos administrativos que dicten las autoridades ejecutivas, es decir, el gobierno nacional, los gobernadores, los Es que alcaldes. mire, es que- Entonces, la Corte Constitucional se pronunció sobre el marco general de regulación. El Consejo de Estado tendrá que pronunciarse sobre una medida concreta que desarrolla ese marco general. Es que mire, el siguiente tema está absolutamente relacionado con el primero que era el que estábamos hablando y vamos ya a la siguiente parte. Como ven, estamos en presencia de dos expertos constitucionalistas y entonces vamos a proceder a pedirles que Si nos están den que me convencen. una clase gratis de derecho. Si me ayuda allí con el prompter que está ahí como conversando muy rico con Carolina y me ayuda a rodarlo, eso. Más despacio. Sí, lo que pasa es que como en este programa lo que queremos es aprender, vamos a pedirles que nos refresquen los conocimientos sobre qué son las cortes y cuáles son sus funciones en este país. ¿Por qué la Corte Constitucional puede ir en contra de un criterio o de una determinación, por ejemplo, del presidente de la República o del Congreso? ¿Eso sí es cierto o no? ¿La Corte tiene toda la libertad de hacer lo que quiera? ¿Cuál es la diferencia entre la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado? Pero hay más. ¿Es grave o no que algunos senadores digan públicamente que hay que ir en contra de las decisiones de la Corte o que el propio presidente de la República diga que seguirá haciendo cumplir las normas del Código de Policía a pesar de lo que dijo la Corte? ¿Creen nuestros panelistas invitados que es conveniente que se organicen plantones para pedirle respeto a las decisiones de la Corte? Y antes de empezar, hicimos un ejercicio fácil. ¿Qué es la Corte Constitucional? Hablamos con los ciudadanos de las calles, pues preguntamos a algunos ciudadanos. Es un vox pop, eso pues no tiene un rigor, digamos, científico. No es una encuesta. No es una encuesta. Hablamos. ¿Cuáles son las funciones de la Corte Constitucional? ¿Y qué conoce de esta corporación? Esto fue lo que nos respondieron. La Corte Constitucional hace parte de la rama judicial del Estado colombiano, ¿sí? Y está para velar todo, que se mantenga la Constitución del 91 y otras disposiciones. Sé que es donde se ajudician como las reglas, algo así, tengo entendido. No, la verdad, muy poco lo sé. Sí, es donde están los magistrados que se supone que velan porque las leyes se cumplan, ¿no? Se supone. No sé qué es la no. Donde manejamos todas las decisiones que se toman respecto de la Constitución que manejamos en nuestro país. Tengo entendido que es la que toma las leyes, la que hace las leyes. Bueno, entonces vemos aquí que efectivamente hay unos ciudadanos que tenemos, que tienen claridad y otros que todavía no tenemos mucha claridad. ¿Qué hace, qué son las cortes, doctor Novoa? Bueno, el Estado liberal, el Estado de Derecho, se caracteriza porque consagra un principio de división de poderes. Con el propósito de evitar la concentración del poder, establece distintas instituciones que se controlan entre sí. La Corte Constitucional, en nuestra Constitución, es el organismo judicial encargado de la guarda y la integridad de la Constitución, de tal suerte que vigila sobre todo la conformidad con la Constitución de las leyes que expide el Congreso de la República. En lo fundamental, obsérvese que en este caso el pronunciamiento de la Corte se relaciona con una ley de la República, que es el Código Nacional de Policía, que contiene estas dos normas que fueron objeto de control jurisdiccional. Esa decisión de la Corte Constitucional es definitiva y si los otros órganos del Estado no están conformes con esa decisión, bien pueden en el Congreso de la República expedir una nueva ley que tenga en cuenta lo que dijo la Corte. Tampoco la Corte es un superpoder por encima de los demás, como lo han querido presentar Porque dicen algunos de 9 sus tipos críticos. decidiendo por todo Colombia. ¿Es cierto? 9 tipos decidiendo por todo Colombia. No, esto es un sistema complejo en donde ninguno de los poderes
absorbe, como lo decía el doctor Novoa, y concentra todos los demás poderes. Esto hay que entenderlo siempre en un sistema, tanto de división de poderes como de equilibrio y diálogo entre los poderes. Y hay periodos de tensión, eso es normal hasta cierto punto. Entonces, por supuesto que el Congreso de la República, teniendo en cuenta lo que ya establece la Corte, allí la Corte, por ejemplo, tiene una función que le llaman legislador negativo, es decir, le dice, por ahí no. De esa manera general, desproporcionada no, pero por supuesto que usted tiene toda la libertad como Congreso de la República para establecer otro tipo de límites más proporcionados. Entonces eso es algo importante señalarlo. Igualmente hay que entender que hay una división al interior de la rama judicial, de todos los jueces que administran justicia, y entonces está la Corte Constitucional, protege la Constitución, pero todos los demás jueces realmente también protegen la Constitución, solo que el trabajo de ellos se va especializando. Entonces tenemos una jurisdicción que es la de temas administrativos, que está encabezada por el Consejo de Estado, contencioso administrativa se llama, la ordinaria que encabeza la Corte Suprema de Justicia, los temas penales, los temas laborales, los temas civiles, de familia, agrarios, comerciales, todo eso se sigue manejando. Entonces, no hay ni concentración al interior de la rama, ni concentración respecto del Ejecutivo, respecto del Legislativo. Eso es muy importante esclarecer. Yo agregaría algo más, Mauricio y Manuel, que una de las características que le ha permitido a Colombia no transitar situaciones como las que se han conocido en países vecinos es precisamente la independencia de las Cortes, la manera como se integran, el respeto que existe en nuestra tradición institucional a las decisiones de las Cortes. De tal manera que hay que ser muy cuidadosos por eso, cuando hay críticas cuando dicen a las no, Cortes. hay que ir en contra de las decisiones de la Corte Eso, y hay que hacer un plantón para rechazar yo le las diría decisiones de lo la siguiente Corte. sobre y eso. lo tercero es voy a seguir cumpliendo eso que la Corte me diga que no puedo, que es Hay que inconstitucional. diferenciar cosas. Por supuesto, es mi criterio personal que cualquier ciudadano puede protestar contra una decisión judicial, porque en la Constitución también hay un derecho, que es el derecho Puede a que la no me guste. protesta y a la manifestación pública. No me gusta y yo tengo la libertad de expresarme y el Estado, incluida la Corte, tiene que protegerme ese derecho. Pero eso lo pueden hacer los ciudadanos. Pero quien está investido de una autoridad pública, de la majestad del poder del Estado, como puede ser el presidente de la República o incluso los legisladores, ese derecho tiene unas limitaciones mayores de las que se predican de los ciudadanos y también una responsabilidad porque eso está desnaturalizando la función de control judicial. Doctor, mire, veíamos este fin de semana, no sé si ustedes lo vieron en un noticiero de televisión, un ataque que hizo el juez acababa de condenar a una persona en un juicio. Fue vencido en juicio y lo condena el juez. Se levanta esta persona y va a agredir al juez. Y lo veíamos cómo lo creía, sí, cómo lo iba a agredir físicamente. Sí. ¿Sí? Y eso llevaba a una serie de debates. Pero yo decía, a ver, si desde el presidente de la República, si desde los senadores dicen que hay que atacar las decisiones de no acatar, sino atacar las decisiones de la justicia, ¿qué espera de una persona? Están pulverizando el principio de respeto a las decisiones judiciales. Es que ese tipo de reacciones es muy grave porque lo que afectan es la posibilidad de que exista una autoridad con suficiente credibilidad para que dirima los conflictos que se presentan en la sociedad. Si hay un ataque de esta naturaleza a una decisión de la Corte, pues entonces apaga y vámonos, porque esto se vuelve la ley de la selva. El que impone una decisión y tiene el poder para hacerla, lo puede hacer sin control, porque si lo controlan, entonces se descalifica esa actuación de control. Y es que no se puede confundir la crítica con la destrucción de la institución. Es decir, la institución goza y debe gozar de una legitimidad, porque es el fundamento de nuestro Estado de Derecho. No podemos, sobre pretexto de criticar, realmente decir, me voy en absoluto desacato. Yo creo que eso no es
lo que está pasando. Yo creo que hay más también como una inflación de las cosas. Estamos en campaña política. ¿Por qué lo digo? Claro, hay siempre un uso político de las decisiones judiciales, eso puede ocurrir, y eso hasta cierto punto, digamos, es válido y es legítimo en la medida en que hay un debate democrático y hay una libertad de expresión, una libertad de crítica, y por supuesto que esos derechos fundamentales hay que preservarlos en toda democracia. Sin embargo, el punto es que no podemos decir que no se acata ninguna decisión. Yo no creo que eso vaya a pasar por nuestra tradición institucional. Ahora, muy probablemente, porque también fue preguntado, muy probablemente sea necesario aclarar que si el gobierno ha anunciado que va a seguir aplicando las disposiciones del Código de Policía, yo creo, como abogado, pienso que probablemente es un tema estrictamente procesal. Una cosa muy jurídica, muy de filigrana, y es básicamente que todavía no conocemos el fallo y que no lo han notificado. Este fallo se tomará algunas semanas para que lo firmen todos los magistrados, para que publiquen las aclaraciones, los salvamentos de voto, y eso lo notifican en algo que se llama el edicto, y ahí ya tiene efectos plenamente. Entonces, probablemente sea una forma, una estrategia jurídica. Y lo otro es que el decreto que ya comentábamos también, sobre dosis mínima y sobre persecución de la tenencia, la sola tenencia o porte de la dosis mínima, ese está formalmente vigente todavía porque el Consejo de Estado, como ya lo indicamos. Entonces, tampoco podemos sobredimensionar a veces esas expresiones. Y yo agregaría ¿cierto? algo más, complementando lo que usted señala. Es que he oído voces diciendo que hay que acabar las cortes. Y solo una corte. Y solamente una corte. Entonces, a propósito de una decisión, se decide entonces desatar una ola de indignación ciudadana para buscar una reforma constitucional tendiente a debilitar los controles judiciales a las decisiones que tome el Congreso o el presidente de la República. Eso no puede ser, porque podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con una decisión, pero otra cosa es pulverizar los principios básicos del Estado democrático, como es precisamente el de la división de poderes. Claro. ¿Qué diferencia hay entre la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, profesor? Sí. A ver si nos da una clase gratis. Aquí estamos Pues rápidamente, clases. digamos, el Consejo de Estado en síntesis en Colombia tiene una función de control sobre los actos de gobierno. Se denomina técnicamente la jurisdicción de lo contencioso administrativo, Alcalde, cuya presidente. cabeza, exactamente, y gobernadores, y también de otras autoridades administrativas como pueden ser las superintendencias, los ministerios, los consejos municipales y las asambleas departamentales. Su cabeza es el Consejo de Estado y hace parte de la rama judicial. Tiene 4 salas, tiene una sala de consulta y servicio civil, sin funciones jurisdiccionales, pero digamos su competencia está focalizada allí. La Corte Suprema de Justicia, como ya se mencionó, es el máximo órgano judicial relacionado con los asuntos que dirimen controversias entre particulares. La Sala de Casación Civil, la Sala de Casación Laboral, la Sala de Casación Penal, la Sala de Asuntos Agrarios. Déjame hacer una pregunta, y usted dice entre particulares. Mi pregunta es, ¿por qué la Corte Suprema entonces condena ¿cómo es? Senadores y todo eso? Bueno, la Sala de Casación Penal tiene la función de ser órgano de cierre en relación a las decisiones judiciales sobre la comisión de delitos. Y los delitos también pueden ser cometidos por funcionarios públicos. Hay algunos funcionarios públicos cuyas conductas las investiga y las sanciona el Congreso de la República a través de la Comisión de Acusaciones en primera instancia como puerta de entrada. Pero, por ejemplo, el tema de la comisión de un delito grave por un congresista está en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Bueno. La Ahora, Corte sí, Constitucional, y cierro con esto, tiene
como función la guardia y la integridad de la Constitución, y es el órgano de cierre en todos los temas de naturaleza constitucional. ¿Por qué? Es que yo esto le pregunto hablando de la Corte Constitucional, mucha gente en la calle decía, a ver, ¿y la Corte por qué no dijo entonces qué soluciones ofrece entonces para que mis niños no se vean afectados con este fallo? ¿Por qué la Corte no determinó cuáles parques sí, cuáles parques no? ¿Por qué la Corte no puede hacer eso? ¿O sí lo puede Porque hacer? además es que la claro. Corte siempre dice, señor Congreso, elegirle sobre el matrimonio igualitario, sobre la otra, recuerde usted todo. Entonces, Aquí, Mauricio, la pregunta es interesante porque creo que esto muestra que la Corte que tenemos, inclusive respecto de las anteriores, pareciera ser hasta más moderada. Y me van a caer encima cuando diga esto, porque ¿cómo así que es moderada? Claro, porque simplemente se limitó a decir, estas expresiones son desproporcionadas, estas medidas no son viables dentro de nuestra Constitución. Pero no fue más allá. A veces la Corte ha ido más allá y condiciona y dice, mire, esto solo lo pueden entender de esa manera. O allí donde dice blanco, realmente dice rojo. y si usted, ¿sí? por ejemplo, la Corte podría decir casi como, y si el Congreso, los alcaldes van a buscar medidas, tengan en cuenta que no les voy a permitir ni esto, ni esto, ni No esto. le A veces- puso ninguna mordaza más allá del respeto de los derechos fundamentales de una forma proporcionada, de eso que llaman el test de la proporcionalidad. Pero realmente esto es, insisto, una decisión que jurídicamente es moderada. No es una Corte que invade las otras esferas y le respeta esa discrecionalidad a los otros poderes. Aclarando que en algunos casos otras cortes de otros periodos se han llenado esos vacíos, aunque sea de manera transitoria, a través de una técnica que se llama la modulación de sus decisiones. Cuando quedan vacíos normativos como consecuencia de sus decisiones, la misma Corte ha fijado un criterio general de interpretación del alcance de las normas que en la práctica equivale, según los críticos, a fijar políticas públicas, competencia que está reservada al Congreso de la República Pero y al presidente. Ahí yo hago una pregunta, por ejemplo, en el caso del maltrato animal. La Corte dice, no, se tiene que autorizar y el Congreso es el que Autoriza. legisla sobre eso. Sin embargo, ¿cómo se llama eso? Una decisión de la Corte que deja como la ventanita abierta, por la cual hoy hay corridas de toros en Bogotá, por ejemplo. Por la cual hay muchos ahí que no estaríamos de acuerdo, Exactamente. pero lo que dice la Corte, usted puede estar de acuerdo o no de Claro. acuerdo, lo que no puede hacer es destruir. Cada vez que a mí me parece que la Corte, y sobre todo si yo tengo una responsabilidad política, sí, si yo estoy investido como ¿Qué es lo que dice el senador, doctor Nova? soy presidente y soy representante de un movimiento político, la Corte falló en lo que yo quería, sí vale la pena, pero al otro día falló como no quería, entonces hay que destruir la Entonces, Corte. hagamos... Y además la Corte tiene siempre, porque el juez no está en una urna de cristal por fuera de la conflictividad social, el juez constitucional por definición tiene que ponderar todas esas controversias públicas y para resolverlas no puede invadir las competencias de los otros órganos ¿Qué del quiere Estado. decir que el magistrado Carlos Bernal Pulido salvó su voto y estuvo, digamos, en contra? ¿Y qué quiere decir que otros dos magistrados, por ejemplo, Alejandro Linares, va a presentar una aclaración de voto? Y que el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo podría, dice, reservó una eventual aclaración de voto. ¿Ellos no estaban? ¿Qué quiere? No, qué sí quiere decir? estaban. Sí estaban. Ellos Ellos estaban. dos estaban. Realmente, aquí en ¿Qué este quiere caso, decir eso? la Corte, como ya lo dijo el doctor Nova, son 9 magistrados. Esta decisión la tomaron entre 7 magistrados. Una magistrada se declaró impedida, el otro no participó en los debates porque estaba en una comisión fuera del país. Eso es lo que nos informa el comunicado. Y de los 7 quedaron 6 contra 1. Hay un magistrado que es el ponente, y en este caso fue la magistrada Diana Fajardo, y el ponente presenta y dice, yo creo que esta puede ser la decisión. Ella dice, esto es lo que yo propongo. Y la tienen que deliberar, la tienen que discutir. Finalmente, si llegan a un acuerdo, lo someten a votación y bueno, quedamos 6. De los 6 que dijeron, estoy de acuerdo con ese proyecto, lo aceptan tal y como está, sin dar ninguna explicación adicional.
existe la posibilidad de que los magistrados que, a pesar de estar de acuerdo, quieren dar una explicación sobre por qué estuvieron de acuerdo o a su juicio cuál es o cómo debe entenderse o cómo debe leerse esa sentencia. O podría Entonces, decir, no estuve de acuerdo, pero voté sí porque... redactan y explican su voto. Es un voto motivado, explicado, ¿sí? Eso se llama la aclaración del voto, ¿sí? En algunos países le llaman el voto razonado. Entonces yo doy la motivación y la explicación porque me parece que es importante el tema y quiero dar claridad sobre eso. Mientras que el salvamento de voto, en este caso hubo uno solo, ese sí dijo, yo no estoy de acuerdo con la mayoría, pero tengo el derecho a fijar acá una posición, y deja una constancia y tiene toda la libertad de establecer las razones por las cuales no comparte. Y hay salvamentos de voto que pueden ser extremadamente críticos, extremadamente fuertes, y eso es absolutamente válido y respetable. Sí, todas las decisiones en la Corte Constitucional se toman por mayoría de sus miembros. La Corte Constitucional tiene 9 magistrados, significa que toda decisión tiene que adoptarse mínimo por 5 votos. En este caso la decisión fue 6-1. Esos 6 votos coincidieron en la parte resolutiva de la decisión, es decir, en declarar inexequibles o inconstitucionales las 2 normas que estamos examinando. Bueno, de hecho fueron expresiones. Ni siquiera Expresión, norma, no todo el toda la artículo, norma, sino unas una, palabritas, 2 Toda la norma, expresiones. porque quedó abierto, perdóname la introducción, quedó abierto, y eso lo dice el comunicado también, la regulación de cuáles son las sustancias que pueden seguir siendo prohibidas en el espacio y los público. lugares en donde se puede consumir o no, libremente. Y las aclaraciones de voto o voto razonado se refieren a las motivaciones que se esgrimen para llegar a esa conclusión. Yo puedo estar de acuerdo con usted en su conclusión, pero no diferir en algo en las razones que usted invoca, y entonces yo me reservo el derecho a explicar las razones que tengo. Uno de los magistrados dijo, yo no tengo mucha claridad o seguridad sobre si debo aclarar el voto, entonces me reservo la posibilidad de hacerlo, voy a pensarlo, ¿no es cierto? Hubo 2 que no estuvieron presentes, no participan en la decisión. Hubo una que se declaró impedida porque seguramente ya habría conocido del tema en oportunidad anterior, pero la decisión se toma por 6. Por 7 personas, una salva el voto, dice no estoy de acuerdo con la decisión en su integridad, y los otros 6 dicen entonces, coincidimos con esa conclusión. Lo que estaba concluyendo es que cuando dirigentes, las personas digan voy a seguir luchando para proteger los derechos de los niños, la Corte le está diciendo estoy de acuerdo con usted. Claro. Siga luchando para proteger los derechos de los niños. Siga luchando para proteger y preservar las relaciones respetuosas entre los ciudadanos y tolerantes entre los ciudadanos en los parques, en las aceras, en las calles de nuestra ciudad. Sígalo haciendo, yo no le estoy cerrando la puerta, solo que de la manera como lo hizo y de la manera como me lo argumentó, me parece que usted se estaba excediendo. Por lo tanto, no se puede exceder. Entonces vuelvo y pongo el mismo ejemplo, a ver si no estoy... Ahí es cuando se habla de proporcionalidad. Proporcionalidad. Tenemos, lo decía el maestro Novoa, hay una gran cantidad de accidentalidad de motos y peatones y mal manejo también de vehículos. Entonces supongamos pues que en algún momento el legislador, el que sea, dijo, de aquí en adelante en Colombia nadie podrá volver a usar sus vehículos. Entonces, revisando en la Constitución y revisando a la luz de la Constitución, es muy posible, quizás no, pero es muy posible que la Corte le diga, señor, su medida de que nadie puede usar los vehículos es desproporcionada, es inconstitucional. A nadie se le puede prohibir el derecho a la libre locomoción o movilidad en todo sentido, en sentido general. Así es. No se le puede prohibir. Entonces, de pronto un alcalde dice, pues resulta que por esta vía usted no puede ir a más de 50 kilómetros por hora. Y la Corte le dice, eso es proporcional. Claro. Eso está bien. Claro. Absolutamente. No le preguntaba a la Corte eso, pero hasta ahora nadie lo ha... Las normas de tránsito lo establecen así. así. Usted tiene que parar en una luz roja. Sí, claro. eso es proporcional.
Claro. Por supuesto. ¿Habrá pico y placa? Sí, es proporcional. No le están impidiendo su derecho a la locomoción. Es proporcional Así es. que usted haya días que no pueda sacar su carro. O sea que el pico y placa para fumar marihuana y esto también. No sé, porque eso ya trae otros temas que también hasta me provocaría mañana delicioso. No, pero incluso imagínense los grupos de conexión solamente pocos. siguiendo su ejemplo, Ajá. ¿qué pasa si un agente de policía encuentra que una pareja está fumando marihuana en un vehículo? Desde el punto de vista de esta norma, ¿Ese espacio sería público o procedente eso. Es un espacio privado que tiene incidencia sobre el público. Puede afectar, No me el enrede la tránsito vida. público. Claro, es que pero ahora es que son la temas parte de- concretos de es que eso debate es la que parte hay de que la examinar. No, general no. Vamos a La parte compleja es la que viene. Y aquí realmente yo creo que hay que mirar el lado positivo de esto, es que le queda la tarea al Congreso, Sí. a los consejos, a los alcaldes, de cómo armonizar esto y de cómo equilibrar los derechos de los unos con los de los otros. Porque claro, la forma más fácil, y por eso no le gusta a algunos gobernantes, es, pues prohíbanlo todo y se me acaba el problema a mí. Claro, Pero realmente claro, no es fácil, por supuesto, y hay que ponerse del lado de las autoridades también como en sus zapatos y decir, ¿cómo voy a garantizar esto? que mire, Pero sí es posible, y hay que mirar de pronto también experiencias en otros países, la propia experiencia de cómo se ha manejado el tema de fumar el cigarrillo, de cómo se ha venido manejando Y el es tema cierto del la alcohol. existencia Esto no es algo de que no las está inventado. ollas, de la venta de microtráfico, de cómo se induce a los niños y a los jóvenes al consumo de sustancias psicoactivas. Todo eso es cierto, pero eso tiene que evaluarse en conjunto. Miren lo que dice el comunicado, que lo leyeron todos los que atacaron a la Corte este fin de semana. Dice, la Corte acepta que hay, primero, unos compromisos internacionales por el cual el Estado se obliga a luchar contra las drogas y el crimen organizado. Eso acepta, o sea, ahí hay una tensión. Microtráfico, ahí hay una tensión. Pero también la Corte acepta que hay derechos individuales que no se pueden restringir, que son el libre desarrollo de la personalidad. Es muy difícil de entender, pero así es. Yo puedo hacer con mi vida, el plan de mi vida, lo que yo quiera. Sí, sin afectar a los demás. Si mi plan de mi vida es cortarle la yugular a los niños menores de 4 años, me enfrento con el código penal y me meten a la cárcel, por supuesto, porque sí estoy afectando lo de los demás. Pero entonces él dice, la respuesta a este dilema no es elegir una de las dos obligaciones, sino lograr armonizar el cumplimiento de ambas obligaciones por parte del Estado. Exactamente. Eso es lo que Tal cual. estaba diciendo la Corte. Y la Corte de fondo, Mauricio, está haciendo una cosa pedagógica muy importante que no se entiende en la coyuntura inmediata, pero es que las sociedades modernas son sociedades complejas, con multiplicidad de intereses, de visiones de la sociedad, que no se pueden anular en función de garantizar la convivencia, sino de hacerlas compatibles. De tal manera que soluciones finales que dejen contenta a toda la sociedad son unas utopías retardatarias. La Corte Constitucional está rescatando ese principio de que en las sociedades modernas Mire, eso fue lo la que quiso gente hacer el Estado piensa de soviético. manera distinta. Eso fue lo que quiso hacer el Estado soviético. Vamos a hacer una sola visión de Estado. Y entonces, por eso, lo que el Estado soviético quiere es que haya solamente este tipo de comportamiento, solamente esta manera de pensar, solamente esta manera de oír música, y de esa manera vamos a armonizarnos entre todos. Claro, ¿Sí? no sé, Lo mismo lo claro. quisieron hacer estados fascistas. El uno, digamos, desde No una sé si derecha y el ustedes otro desde vieron, una izquierda. advirtieron en la prensa de estos días 2 chicas en el metro de Londres, Ah, sí. cómo fueron Agredidas. agredidas de manera Brutal. brutal por un grupo de dementes que quería que, como eran parejas del mismo sexo, se besaran para satisfacción de ellos. Como no lo hicieron, las agredieron. Eso desde el punto de vista del Estado, del pluralismo, del respeto a la autonomía de las personas, ¿cómo puede calificarse? Grave veo Claro. que esas reacciones desproporcionadas pueden generar unas reacciones en masa de intolerancia contra personas Claro, que consumen. entonces habrá quien diga, yo no quiero que mi hijo vea eso, y el Estado le dice, lo siento, ellos tienen derecho de hacerlo, recurra a usted, usted también, pues lo que el Estado le sugiere es, dele criterios, dele principios. Para eso de están los educación, procesos pues, para eso educativos. están los procesos educativos, exactamente, y evidentemente, a pesar de que
no existe el derecho a la intolerancia. Existen Absolutamente. todos los derechos, pero no la intolerancia. Si a mí no me gusta, mire, voy a confesar, detesto el reggaetón. Pero el hecho de que a mí no me guste esa vaina no significa que yo en algún Pero momento... lo baila muy bien. Claro, y si, pueda mi vecino lo pone hasta las 3 de la mañana, yo puedo llamar a la Exacto, autoridad de claro, policía claro. y Exacto. decir, por favor, hágale apagar el equipo de sonido al Mire, vecino. no puede el código de policía decir entonces quedan prohibidas todas las fiestas en las casas. O queda prohibido oír reggaetón. O queda prohibido oír reggaetón. Y todas las fiestas en las casas quedan prohibidas de aquí en adelante. Sería desproporcionado. Exactamente. Pero Bueno. eso no significa que se acabaron los límites. Y eso a no los significa que se acabaron los derechos. 8 de la mañana, 11. Toda la vuelta para llegar al reggaetón. Toda la vuelta para decir que el reggaetón es una boca. Muchísimas gracias, pero nosotros tenemos más para compartir con usted, maestro, no maestro. Bernardo Disculpe, Carvajal. Bernardo Carvajal, qué pena, no me puedo aliviar. Muchísimas gracias. A ustedes, mil gracias. Vamos a una pausa. Caramba. Y ya volvemos.